1 Samuel 30, vamos a compartir algo. 1 Samuel chapter 30. El tema de hoy se llama Recuperando lo perdido. Today's message is titled Recovering What's Lost. Recuperando lo perdido. Recovering What's Lost. Dice la escritura en el capítulo 30 de 1 de Samuel, algo interesante. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 1 Samuel chapter 30. 3 days later, when David and his men arrived home and their town in Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and the Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it into the ground. They had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. Then verse 6, David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk about stoning him. But David found strength in the Lord his God. En San Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Luke 19:10. Says, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Una de las cosas que tiene que entender esta casa y familias que nos acompañan es que somos recuperadores de cosas perdidas. Something that we have to understand, the people from this house and our guests, is that we are recoverers of that what we've lost. Todos nosotros, todos, antes de venir a Cristo, perdimos cosas. Each one of us, before coming to Christ, we lost something. Perdimos familia, We may have lost family. perdimos tiempo, We may have lost time. perdimos salud, We may have lost our perdimos health. recursos. We lost resources. Venimos de un estilo de vida donde nuestras decisiones nos llevaban a perder cosas. We come from a lifestyle where our decisions lead us to lose things. De hecho, desde el primer Adán, iba a decir nuestro padre Adán, pero quiero dejar bien claro una cosa: nuestro padre es Dios, pero desde nuestro padre Adán, hablando históricamente, el hombre empezó a perder. Con la caída de Adán, el hombre empezó a perder. As a matter of fact, the fall of Adam, since the fall of Adam, mankind started losing. Muéstrame una familia que camina sin Dios y te muestro una familia que está perdiendo algo constantemente. If you can show me a family that's walking without God, I can show you a family that's losing something continuously. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, hace esta declaración: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. When Jesus comes to the house of Zacchaeus, Jesus states this: the Son of Man has come to recover that which has been lost. O sea, Jesús está diciendo: tengo los recursos y el poder para recuperar lo que las generaciones han perdido constantemente. In other words, what Jesus was saying is, I have the resources to recover that which the generations in the past have lost. Y en una sola palabra, el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia es un ministerio de recuperación. And in few words, the ministry of Jesus and the ministry of the house is a ministry of recovering. Este pasaje de Samuel dice que toda la ciudad fue saqueada, incluyendo las mujeres de David y sus hombres. This passage in 1 Samuel chapter 30 says that the entire city had been raided. Ahora, yo quiero hacer una pregunta porque quiero saber a qué público le estoy hablando. ¿A cuántos de ustedes les gusta perder?
Now, let me ask you this question. I want to know what my audience thinks. Digan gloria a Dios a los que les gusta ganar. How many of you like to lose? Levanten la mano a los que les gusta perder. Raise your hand if you like to lose. Déjeme ver, porque de pronto no se encuentra gente. Ok, entonces a todos nos gusta ganar. So does that mean we all like to win? Ok. Esta gente no solo perdió sus pertenencias, también perdieron a sus familias. These people not only lost their belongings, they also lost their families. Uso muy seguido el testimonio de mi padre porque lo viví. I often use my father's testimony because I lived it. Pero el alcoholismo de mi padre en mi adolescencia nos llevó a perder dinero. But my father's alcohol habit in my adolescence led us to lose a lot of money. Perdimos la alegría de la casa. The joy of the house vanished. Perdimos la armonía de la The casa. harmony in the house vanished. Perdimos los sueños de la casa. The dreams that household had were vanished. Y hubo un momento dado en que inclusive la familia se desintegró. And there came a point when even the family disintegrated. En la última decisión que mi padre hizo de traernos a vivir a la frontera, mi hermano el mayor dijo, yo no vivo aquí, se regresó a México. And one of the last decisions that my father made for the family, he brought us to live to the border towns, and my oldest brother said, I'm not going to live here anymore, and he went back. Y lo que yo te quiero tratar de presentar hoy, lo voy a conectar en un momento dado con lo que está pasando en el norte de México, es que sí hay manera de recuperar las cosas. But what I want to establish today, and throughout the message I'm going to connect it with what's happening in northern Mexico, but what I want to establish today is that there is a way to recover things. Y te voy a probar con las escrituras que en este mismo momento muchos podemos estar perdiendo aunque no nos guste perder. And I'm going to prove to you with the word that this very moment, some of you might be losing something even though you don't like losing. Y te voy a probar que inclusive has perdido cosas valiosísimas y ni cuenta te diste. And as a matter of fact, I'll prove to you that in fact you've lost very valuable things and you've not even known about it. Porque hay gente que se da cuenta que perdió algo cuando hablamos, por ejemplo, de una bocina. Se robaron la bocina y lo cancelo. And there's people who don't realize that they've lost something until they don't see it there. Oh, they stole the speaker. Pero hay cosas más importantes que objetos. But there's things that are more important than just simple objects. Hay cosas más importantes que cosas. There's things that are more important than just things. Yo me he dado cuenta que hay gente que ha perdido cosas y llora más que cuando ha perdido valores. I've seen people who have lost things and they cry more than when they have lost values and principles. Cuando perdemos cosas significativas pasan dos cosas. When we lose something that's significant to us, two things happen. Lloramos We cry, y hasta nos podemos amargar. and many times we get bitter, we become bitter. ¿Alguna vez te han robado algo? Has anyone ever stolen something from you? ¿Alguna vez te han robado algo? Vuelvo a preguntarte. Have you been stolen from? ¿Alguna vez has perdido algo? Have you ever lost something? Levanta tu mano derecha. Raise your right hand. ¿Prometes decir la verdad? You promise to say the truth ¿Y nada más que la verdad? and nothing but the truth. Ok, ponla sobre tu vecino de al lado. Put it on your neighbor. Muévelo, Push him. muévelo, muévelo, Move 'em. muévelo, muévelo, muévelo. Move him. Shake him. Espero que algunos pierdan el sueño. I hope some of you wake up. Y dile, ¿has perdido algo? Ahora, alguno quizá haya perdido la cartera y ni cuenta se dio. No sé, cara. Ask your neighbor, Eso have you no fue lost aquí. something? Hopefully not his wallet right now. Ok. ¿Qué acerca de tu pasión por Dios? What about your passion for God? ¿Tienes el mismo nivel de pasión hoy que tiempo atrás? Do you have the same passion for God today than the passion you had for God a while back?